La noche caía pesada sobre la colonia Portales. Afuera, la lluvia fina golpeaba el asfalto como un susurro constante, y en el interior de un pequeño taller de encuadernación, Mateo Salas trabajaba en silencio. Entre papeles amarillentos y olor a pegamento, pasaba las horas como siempre lo había hecho, solo. De pronto, un golpe seco en la puerta lo hizo levantar la cabeza. Al principio lo ignoró, pensando que quizás sería un vecino equivocado o algún ruido del viento. Pero el golpe se repitió, esta vez acompañado de un sonido suave, un sollozo. Se acercó con cautela, deslizó el cerrojo y abrió apenas lo suficiente para ver. Allí, bajo la llovizna, estaba una niña, de no más de 7 años, empapada de pies a cabeza. Sus manos apretaban una mochila rosa gastada, y contra su pecho abrazaba un peluche con forma de ajolote. En la correa de la mochila había un papel doblado, empapado en las orillas. Mateo lo tomó y leyó. «Cuídala. Volveré. ¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando sonar firme. «Nina», respondió en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Por un instante, pensó en llamar a la policía. También pensó en cerrar la puerta y fingir que nada había pasado. Pero la niña temblaba, y el peso de la soledad que siempre lo había acompañado se hizo un poco más evidente. Sin decir nada, le tendió una toalla, le dio un pan dulce y puso a calentar chocolate con canela. «Solo por esta noche», murmuró, como si estuviera negociando consigo mismo. A la mañana siguiente, Camila, su vecina y maestra de primaria, tocó la puerta. «Escuché ruido anoche. ¿Todo bien?». «Nada grave». Mateo dudó. «Es solo una visita». Camila asomó y vio a Nina sentada en la mesa, con el cabello enmarañado y una taza entre las manos. «Hola, chaparrita. ¿Dónde está tu mamá?». «Mi mamá se llama Tania», susurró, y volvió a mirar su taza. El día transcurrió extraño. Mateo intentó concentrarse en restaurar una Biblia antigua, pero Nina hacía preguntas sobre todo. «¿Por qué huele así? ¿Qué es un lomillo? ¿Puedo soplar el polvo dorado?». Al mediodía salieron al mercado. Entre el aroma de los tamales verdes y el pregón de un vendedor de elotes, Mateo se descubrió caminando con calma, sosteniendo la mochila rosa para que la niña comiera con las 2 manos. Esa noche, cuando Nina se quedó dormida sobre una manta, Mateo volvió a mirar el papel con la inicial T. En un cajón, guardaba cartas viejas de Teresa, una mujer a quien no veía desde hacía 8 años. El golpe de la coincidencia le atravesó el pecho. ¿Podría ser? No quiso seguir el pensamiento. Pero justo antes de apagar la luz, su celular vibró. Un mensaje anónimo decía: «No preguntes por la niña. Por tu bien». La lluvia afuera arreció, como si la ciudad entera le advirtiera que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La lluvia había cesado al amanecer, dejando el aire fresco y un olor a tierra mojada que se colaba por cada rendija del taller. Julián, aún con la camisa de franela arrugada y los ojos hinchados por la noche en vela, puso la cafetera sobre el fogón. El sonido del agua hirviendo era el único ruido, hasta que un estornudo suave rompió el silencio. Volteó y vio a la niña, sentada en la silla más grande de la cocina, con las piernas colgando y las medias húmedas. Apretaba contra el pecho ese viejo axolote de peluche, como si fuera un escudo contra el mundo. «¿Tienes hambre?», preguntó Julián, sin saber bien cómo modular la voz. Ella dudó un instante, asintiendo apenas. «¿Cómo te llamas?». «Tamara», susurró. «Pero me dicen Tami». El hombre abrió un pequeño frasco de chocolate en polvo y sirvió 2 tazas de leche caliente. El vapor subió lento, envolviendo el ambiente con un aroma dulce. Mientras él colocaba pan dulce en un plato, la puerta se abrió de golpe. Era Mariana, la vecina, con un cuaderno en la mano y cara de preocupación. «¿Qué es esto, Julián? ¿Desde cuándo tienes compañía?», preguntó, echando una mirada aguda a la niña. «La encontré anoche, sola bajo la lluvia, y no sé», Julián buscó palabras, pero el peso de la situación lo dejó mudo. Mariana suspiró, dejó el cuaderno sobre la mesa y se agachó frente a Tami. «Hola, preciosa. ¿Dónde están tus papás?». Tami bajó la mirada, acariciando el borde gastado de su peluche. «No sé». Ese no sé cayó como una piedra en la cocina. Julián sintió un nudo en el estómago. «Voy a llamar a la delegación, a ver si hay algún reporte», dijo Mariana, sacando el teléfono. «Pero primero, que coma algo».
La niña tomó el chocolate con las 2 manos, bebiendo despacio, como si tuviera miedo de que se acabara demasiado pronto. Julián la observó en silencio, preguntándose por qué esa mirada tímida le removía algo que creía muerto hacía años. Después del desayuno, Julián intentó continuar con su trabajo, encuadernar un pedido de libros antiguos para una biblioteca local. El golpeteo de las herramientas sobre el cuero se mezclaba con la voz suave de Tammy, tarareando una canción infantil. No sabía si sentirse incómodo o, extrañamente, acompañado. En un momento, Mariana regresó. «No hay reporte en la policía», informó. «Pero mejor que la llevemos a la parroquia. Ahí tienen un registro de niños extraviados». «No», interrumpió Tammy, con una súplica en los ojos. «No quiero ir». «Tammy, es por tu bien», intentó explicar Mariana. «Por favor», repitió la niña, aferrándose a la manga de Julián. Julián sintió como esa pequeña mano le traspasaba todas las defensas. Carraspeó, sin mirarla directamente. «Dame unos días», dijo a Mariana. «Si en 3 días no aparece nadie, la llevaremos». Mariana frunció el ceño, pero asintió. 3 días. No más. Y cuida que no se entere nadie del barrio. Ya sabes cómo se hablan las cosas aquí. Cuando la vecina se fue, la cocina quedó otra vez en silencio. Julián se volvió hacia la niña. «Bueno, si te vas a quedar, hay reglas. Nada de tocar mis herramientas sin permiso», y se detuvo, dándose cuenta de que no tenía más reglas que inventar. «Y siempre me dices dónde estás». Tammy sonrió por primera vez desde que llegó, mostrando un hoyuelo en la mejilla. «Está bien, Julián». Esa tarde, mientras él trabajaba, ella se sentó en una esquina del taller, dibujando en una hoja amarillenta. Cuando le mostró el dibujo, Julián sintió un escalofrío. Era él, junto a la niña, bajo un cielo con un gran sol, y una sombra oscura detrás de ellos. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando la figura oscura. «Un señor que vi anoche», dijo Tammy, sin levantar la vista. «Estaba en la esquina cuando me encontraste». Julián sintió que algo frío le recorría la espalda. Miró por la ventana hacia la calle vacía, pero esa sensación de ser observado se quedó ahí, suspendida en el aire. Afuera, una brisa levantó polvo en la esquina. Y por un instante, juraría haber visto una silueta quieta, justo donde Tammy había señalado en su dibujo. La mañana empezó más gris que de costumbre. Nubes bajas cubrían el barrio, y un silencio extraño pesaba en las calles, como si todos los sonidos se hubieran quedado atrapados en el cielo. Julián despertó antes del amanecer, con esa sensación incómoda de que algo estaba fuera de lugar. En la mesa de la cocina, Tammy estaba ya despierta, con el axolote de peluche apoyado sobre el plato. Movía el pan con la punta de los dedos, sin comer. «¿Otra vez no dormiste bien?», preguntó Julián, sirviendo café en su taza desportillada. La niña se encogió de hombros. «Soñé con el señor, el de la sombra». El hombre se tensó. No quería seguir alimentando esas historias, pero había algo en la forma en que ella lo decía, sin parpadear, que le revolvía el estómago. «Mira, Tammy», dijo, intentando sonar firme. «Aquí está segura. Y si vuelves a verlo, me avisas». Después del desayuno, Julián salió al taller. El olor a cola de encuadernación y cuero viejo llenaba el ambiente. La niña se quedó dibujando en una esquina, como el día anterior. A media mañana, Mariana entró con paso rápido. «Julián, ¿puedo hablar contigo afuera?». En la puerta, Mariana bajó la voz. «Anoche escuché pasos en la calle a eso de las 2. Pensé que era un borracho, pero esta mañana vi algo raro». Sacó del bolsillo un pedazo de papel doblado y se lo entregó. Julián lo abrió. Era una hoja arrancada de un cuaderno escolar, con un dibujo infantil. Una casa que se parecía mucho a la suya, y en la ventana, 2 figuras, un hombre alto y una niña con trenzas. Debajo, escrito con letra apretada, «Te voy a encontrar». El corazón de Julián golpeó fuerte. «¿Dónde lo encontraste?». «En mi puerta», respondió Mariana. «No sé si es una broma de mal gusto, pero con la niña aquí, no me gusta nada». Sin decir más, Julián guardó el papel en el bolsillo y entró al taller. Tammy levantó la vista, como si supiera que algo había pasado. «¿Quién era?», preguntó. «Nada importante». Pero a media tarde, la niña rompió el silencio. «Ese dibujo, lo conozco».
La letra es de mi mamá. Julián se quedó helado. ¿Tu mamá? Sí. Ella me enseñó a escribir así. Pero no sé por qué lo haría. La voz de Tammy se quebró, y él notó que las manos le temblaban. No sabía qué creer. ¿Era posible que la madre estuviera viva y buscándola? ¿O alguien usaba eso para manipularla? Más tarde, mientras el sol caía, Julián decidió salir a la tienda. Al abrir la puerta, un golpe seco resonó. Algo había caído justo en el umbral. Un sobre marrón, sin remitente. Lo abrió ahí mismo, bajo la luz anaranjada del atardecer. Dentro, había 3 fotos impresas, una de él entrando al taller, otra de Tammy jugando en la cocina, y una última, tomada desde afuera, que mostraba a ambos durmiendo en el sofá, la niña acurrucada contra él. Julián sintió un escalofrío profundo. Al regresar al interior, Tammy lo miró y preguntó: ¿qué pasa? Nada, mintió, dejando el sobre bajo un montón de papeles viejos. Solo, cuida de cerrar bien la puerta cuando yo no esté. Esa noche, Julián colocó un banco contra la entrada, más por instinto que por seguridad real. No pegó un ojo. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, un ruido sordo lo hizo incorporarse. Pasos, lentos, sobre el pavimento mojado. Se acercó sigilosamente a la ventana y corrió apenas 1 centímetro la cortina. Bajo la luz tenue del poste, una figura inmóvil estaba frente a la puerta. Alta, encorvada, con un sombrero que ocultaba la mitad del rostro. No hacía nada. Solo estaba ahí, como si esperara. Julián dio un paso atrás, sin dejar de mirar. Entonces, la figura giró la cabeza lentamente, como si pudiera sentir sus ojos detrás de la cortina. Un escalofrío le recorrió la columna. La silueta alzó la mano y, con un gesto pausado, señaló hacia adentro, hacia donde dormía Tammy. El corazón de Julián latía como un tambor. Sin pensarlo, corrió a la puerta, giró el cerrojo y la abrió de golpe, pero la calle estaba vacía. Solo el eco de sus propios pasos y el olor a humedad en el aire. Regresó adentro, cerró con llave y apoyó la espalda en la puerta. Desde el pasillo, la voz de Tammy, medio dormida. ¿Se fue? Julián no respondió, porque en ese momento, desde afuera, llegó el sonido inconfundible de algo arrastrándose sobre la madera de la puerta, dibujando, quizás, otro mensaje. La mañana se presentó con un cielo limpio, pero Julián no sintió alivio. Las sombras de la noche anterior seguían pesando sobre sus hombros, como si la figura que había visto estuviera aún ahí, de pie en algún rincón invisible. Tammy desayunaba en silencio, mojando trozos de pan en chocolate caliente. Su mirada estaba fija en la pared, en un punto que para Julián no tenía nada de especial. ¿Qué ves?, preguntó él, intentando sonar casual. Escucho, como si alguien hablara detrás, susurró. Julián dejó la taza a un lado. El taller era viejo, y las paredes, finas. Podía ser el vecino, podía ser la caldera, pero en el fondo, algo le decía que no era nada de eso. Decidió no alarmarla. Son los caños. El agua hace ruidos raros cuando pasa. El día transcurrió entre pedidos de libros para encuadernar y clientes ocasionales. Pero Tammy, cada vez que creía que él no la miraba, inclinaba la cabeza hacia la pared, como si intentara descifrar un murmullo. Al caer la tarde, Mariana pasó por el taller con una bolsa de tamales. Traje de rajas con queso, como te gustan. Y uno dulce para la niña. Julián agradeció, pero ella notó la tensión en su voz. Sigues preocupado. Lo noto. No es nada, solo que últimamente pasan cosas raras. Mariana dejó la bolsa sobre la mesa y lo miró serio. Yo vi a alguien anoche, parado en la esquina, mirando hacia aquí. Cuando me vio, cruzó la calle y desapareció. Julián sintió un nudo en el estómago. No sabía si contarle lo de la figura frente a la puerta, ni las fotos en el sobre. Pero antes de que pudiera decidir, Tammy se acercó con un cuaderno en la mano. Mira lo que encontré detrás de la estantería. Era un cuaderno infantil, con dibujos a crayón. Casas, árboles, figuras sonrientes, y en la última página, un dibujo diferente. Un hombre alto, con sombrero, de pie junto a una niña de trenzas. Sobre sus cabezas, una nube negra. Abajo, escrito con letras grandes y torcidas, ya casi. Julián tragó saliva. ¿De dónde lo sacaste? Estaba ahí, pero no lo dibujé yo. El resto de la noche fue un desfile de ruidos.
Golpes secos, como si algo se moviera en el piso de arriba, aunque el taller no tenía segundo piso. A medianoche, un portazo retumbó desde el patio trasero. Julián agarró una linterna y salió. El aire olía a tierra húmeda. Las plantas del fondo estaban aplastadas, como si alguien hubiera pasado por ahí a toda prisa. Sobre la pared del patio, un símbolo hecho con pintura roja, un círculo con una línea en diagonal, y dentro, una figura que se parecía demasiado al hombre del sombrero. Regresó al interior y encontró a Tammy despierta, sentada en el sofá, abrazando su peluche. «No me gusta aquí, Julián», susurró. «Él sabe dónde estoy». Él se agachó para mirarla a los ojos. «Nadie va a hacerte daño». Pero mientras decía esas palabras, escuchó un crujido justo detrás de la pared. Un sonido lento, repetido, como uñas raspando la madera. La noche fue larga. Julián apenas durmió, sentado en la silla junto al sofá donde Tammy descansaba. Afuera, la calle estaba desierta, pero la sensación de que alguien rondaba no se disipaba. Al amanecer, decidió que no podía seguir improvisando. Tenía que entender quién era ese hombre del sombrero y por qué la niña estaba tan segura de que él la buscaba. Preparó el desayuno y, mientras Tammy comía distraída, le hizo preguntas suaves. «Tammy, ese hombre que dices que sabe dónde estás, ¿lo conocías antes de llegar aquí?» Ella dudó, como si elegir las palabras correctas le costara. «Lo conocía, pero no como amigo. Iba a la casa donde yo vivía antes. No hablaba mucho. Solo se quedaba parado en la puerta, mirando. Y cuando mi mamá no estaba, dejaba cosas en mi cama». «¿Qué cosas?», preguntó Julián, sintiendo la piel erizarse. «Dibujos, como el del cuaderno». Julián no quiso presionarla más. Guardó la información y decidió investigar. Al mediodía, Mariana volvió, esta vez con un sobremanila en las manos. «Lo encontré en el buzón, sin remitente. Tiene tu nombre». Dentro había fotos viejas en blanco y negro. En todas aparecía la fachada del taller, pero en épocas distintas. Una de ellas, tomada quizás 20 años atrás, mostraba a un hombre con sombrero parado exactamente en el mismo punto donde Julián lo había visto la primera vez. «Esto ya es demasiado», dijo Mariana. «¿Vas a ir a la policía?» «No, todavía no. Si voy ahora, lo asustamos y desaparece. Quiero entender qué quiere». Más tarde, Julián decidió visitar a don Lupe, el anciano que vivía a 2 calles y conocía la historia de cada casa del barrio. «Ese taller», dijo don Lupe, frunciendo el ceño. «Antes era una imprenta. El dueño se llamaba Tobías. Vivía solo, pero un día apareció con una niña. Decía que era su sobrina, pero nadie lo conocía con familia. La niña desapareció un año después. Nadie supo más». El relato dejó a Julián frío. ¿Era posible que Tammy estuviera ligada, de alguna forma, a esa historia antigua? Esa noche, mientras intentaba concentrarse en encuadernar un pedido, escuchó pasos en el pasillo. Salió del taller y encontró la puerta del patio entreabierta. Afuera, en la penumbra, había una pequeña caja de madera. La llevó adentro y la abrió con cuidado. Dentro, un único objeto, una muñeca de trapo, desgastada, con un vestido azul y el mismo símbolo rojo pintado en el pecho, el círculo con la línea diagonal. Tammy, al verla, se cubrió la cara con las manos. «Es la misma, la que me dejó la última vez». En ese momento, un golpe fuerte resonó en la ventana del taller. Julián giró y vio, por apenas un instante, el reflejo de un sombrero desvaneciéndose en la oscuridad. El corazón le martillaba en el pecho. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. La tarde cayó pesada sobre el barrio. El cielo, cubierto de nubes, presagiaba tormenta. Julián pasó el día entero con una sensación inquietante en el estómago. Desde que la muñeca apareció, Tammy estaba más callada que nunca. A las 7, Mariana pasó para deixarles comida. Antes de irse, miró a Julián con preocupación. «Te juro que algo raro está pasando. Esa niña no debería estar aquí sin protección oficial. Lo sé, pero si la entrego, temo que ese hombre la encuentre antes que ellos puedan ayudarla». La lluvia empezó a golpear los techos como un tambor constante. Julián se encerró en el taller, revisando la caja de madera una y otra vez, como si pudiera encontrar respuestas ocultas. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un golpeteo suave,
repetitivo, que venía del patio. «Quédate aquí», le dijo a Tammy. «No abras la puerta por nada». Tomó una linterna y salió. El agua le empapó la camisa de inmediato. La luz reveló charcos y hojas pegadas al suelo, y en medio del patio, una figura. Alta, inmóvil. El sombrero proyectaba una sombra imposible de atravesar con la mirada. «¿Qué quiere de nosotros?», gritó Julián, intentando sonar firme. El hombre no respondió. Lentamente, levantó una mano y señaló la pared lateral del taller. Julián giró la linterna y vio el símbolo, el mismo círculo con la línea diagonal, pintado esta vez con algo que parecía sangre fresca. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. El corazón le golpeaba en las sienes. Corrió hacia adentro y encontró a Tammy temblando detrás del mostrador. «Él estaba en la ventana», susurró ella. «Me dijo que pronto sería hora de irme». Julián cerró todas las puertas y ventanas, empujó muebles contra las entradas y llamó a Mariana. «Tráete a alguien de confianza. No quiero pasar la noche solo aquí». Mariana llegó con su primo Raúl, un ex policía. Revisaron el lugar, pero no encontraron señales de entrada forzada. «Si es quien creo, sabe moverse sin dejar huella», dijo Raúl. «Y si marca paredes, es porque quiere que sepas que puede entrar cuando quiera». La tormenta arreció. Los tres adultos se turnaban para vigilar mientras Tammy dormía en el sofá. Cerca de las 3 de la mañana, un trueno sacudió todo el barrio. En ese instante, un corte de luz dejó el taller en penumbra absoluta. Raúl encendió una lámpara portátil, y su luz débil apenas alcanzó para revelar algo en el suelo, justo frente a la puerta principal, un sobre empapado. Julián lo recogió. Dentro había una fotografía reciente, tomada desde afuera, mostrando a Tammy dormida esa misma noche. No había mensaje escrito. No hacía falta. El mensaje estaba claro. El hombre del sombrero no solo estaba cerca, estaba jugando con ellos. Julián apretó la foto con rabia. La paciencia se había acabado. Si ese hombre quería un encuentro, lo tendría. Pero sería Julián quien eligiera el momento y el lugar. La mañana siguiente amaneció gris, con un silencio pesado que parecía presagio. Julián no durmió. La fotografía de Tammy seguía sobre la mesa, como una amenaza constante. Raúl, con gesto serio, revisaba su pistola. «Si vamos a enfrentarlo, necesitamos un plan. Este hombre ya rompió todas las reglas. No lo atraparemos llamando a la policía», respondió Julián. «Él sabe cómo desaparecer antes de que lleguen. Tenemos que obligarlo a venir y quedarse». Mariana, nerviosa, preguntó: «¿Y cómo piensas lograr eso?» «Dándole lo que cree que quiere». A media tarde, Julián comenzó a colocar velas por todo el patio. Movió las mesas, despejó un espacio circular y pintó en el centro el mismo símbolo que el hombre había dejado en la pared. «Si este es su juego, lo voy a jugar», murmuró. Tammy observaba en silencio, con sus grandes ojos fijos en cada movimiento. Finalmente se acercó y le tomó la mano. «Si me lleva, prométeme que no vas a seguirlo», dijo con una calma que lo estremeció. «No voy a dejar que te lleve. Nunca». Cuando cayó la noche, apagaron todas las luces, dejando que solo las velas iluminaran el círculo. Raúl se escondió detrás del portón con la pistola lista, Mariana quedó junto a Tammy dentro del taller, y Julián esperó en el patio, de pie. No pasó mucho tiempo. Un ruido de pasos lentos sobre la grava anunció su llegada. La silueta alta, el sombrero, el abrigo largo, se detuvo justo al borde del círculo. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo una voz áspera. «Dímelo tú», respondió Julián, con un tono que intentaba no quebrarse. «La niña no es tuya. Pertenece a otro lugar. Y yo vine por ella». Julián dio un paso hacia adelante. «Si la quieres, tendrás que entrar». El hombre cruzó la línea del símbolo y, por un instante, pareció que las velas parpadearon al unísono. Fue entonces cuando Julián lo vio bien. Su rostro estaba marcado por cicatrices profundas, y sus ojos, no parecían del todo humanos, reflejaban un brillo extraño, casi metálico. «¿Quién eres?», preguntó Julián. «Soy el que termina lo que otros empezaron. Esa niña lleva algo que no debe existir en este mundo». Antes de que pudiera responder, un viento helado barrió el patio. Las velas se apagaron todas a la vez. En la oscuridad,
escuchó un grito ahogado de Mariana desde dentro del taller. Julián corrió, pero la puerta estaba cerrada por dentro. El hombre del sombrero lo tomó por el cuello y lo levantó con una fuerza imposible. «Esta es tu última oportunidad», susurró. «Aléjate». Raúl apareció por detrás y golpeó al hombre con la culata de la pistola, liberando a Julián. La figura retrocedió, pero no cayó. En cambio, sonrió. «Muy bien, entonces será esta noche». Y en un parpadeo, se desvaneció entre la neblina que comenzaba a cubrir el patio. Julián, jadeando, miró a Raúl. Esto no es solo un hombre, y no se va a detener. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. No había cantos de gallo, ni el ruido distante de motores. Solo un aire denso, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Julián pasó la noche en vela, con Tami dormida en un colchón junto a la mesa de trabajo. Mariana preparaba café fuerte, sus manos temblaban al servirlo. Raúl revisaba por enésima vez su arma. Nadie hablaba, pero todos sabían que esa sería la última confrontación. «Si vuelve», dijo Julián con voz baja, «no le dejaremos otra salida». «Va a volver», afirmó Raúl. «Y esta vez no será solo por la niña». Tami despertó y, como si hubiera escuchado la conversación en sueños, se acercó a Julián y lo abrazó fuerte. «No tengas miedo», le dijo. «Hoy se va». Al caer la tarde, una neblina espesa descendió sobre el taller. Las farolas de la calle parecían islas de luz en medio de un mar blanco. El chirrido de la puerta del portón anunció que alguien la había empujado sin tocar. Allí estaba él. Alto, imponente, el sombrero inclinándose sobre su rostro. Pero ahora no venía solo. 3 sombras más lo acompañaban, figuras delgadas, casi traslúcidas, con movimientos lentos y antinaturales. «Esta vez no vine a hablar», dijo el hombre, su voz más grave que nunca. «La niña viene conmigo». Julián avanzó, interponiéndose. «Tendrás que pasar sobre mí». El hombre sonrió apenas y dio un paso, pero justo en ese momento, Tami salió del taller, caminando despacio. Llevaba en las manos un pequeño colgante que Julián nunca había visto antes, un medallón con un grabado que brillaba tenuemente. «Esto es lo que buscas, ¿verdad?», preguntó ella. El brillo del medallón se intensificó, iluminando la neblina. Las 3 figuras que acompañaban al hombre comenzaron a retorcerse, como si la luz las quemara. «No lo mires», gritó el hombre, retrocediendo. Raúl aprovechó el momento y disparó al aire. El estruendo rompió el silencio y la concentración del intruso. Julián corrió hacia Tami, tomó el medallón y lo levantó frente al hombre. Una ráfaga de viento caliente surgió de la nada, y la neblina empezó a disiparse. El rostro del hombre quedó completamente expuesto. No era solo humano, tenía rasgos deformes, piel grisácea y ojos como brasas apagadas. «No entiendes lo que haces», gruñó. «Sin mí, ella no sobrevivirá». «Sobrevivirá porque no estará sola», respondió Julián, acercándose más con el medallón. La luz lo envolvió todo. Las figuras traslúcidas se desvanecieron como humo, y el hombre del sombrero dejó escapar un alarido que resonó por todo el barrio antes de desintegrarse en una lluvia de ceniza que se llevó el viento. Cuando la calma regresó, Tami se desplomó en los brazos de Julián, exhausta pero viva. Mariana corrió a abrazarlos, y Raúl, aún con el arma en mano, suspiró aliviado. «Creo que esto terminó», dijo. «No», contestó Julián, mirando el medallón. «Esto apenas empieza, pero ahora vamos a vivirlo juntos». Días después, el taller volvió a su rutina. Julián trabajaba en sus muebles mientras Tami dibujaba en una esquina. Mariana les visitaba todos los días, y Raúl se dejaba caer para compartir café y conversación. Julián, que había pasado años evitando cualquier vínculo, ahora entendía que su vida había cambiado para siempre. Y aunque a veces, en las noches, creía escuchar pasos en la grava o sentir una brisa helada, bastaba con ver a Tami sonreír para saber que valía la pena seguir adelante. En la puerta del taller, grabó con sus propias manos una frase que ella le pidió. «La familia no siempre nace de la sangre, pero siempre se elige con el corazón».